Con el paso de los años, nuestro cuerpo atraviesa por un deterioro progresivo e irreversible llamado envejecimiento. Pero, ¿qué es exactamente este proceso? La doctora María del Rosario Martínez, jefa del Servicio de Geriatría del Hospital Juárez de México, nos explica. El envejecimiento es un proceso que se inicia desde mucho antes de que nosotros lleguemos a tener 60 años, que es cuando nos dicen que somos adultos mayores. Entonces, la prevención es desde que eres pequeño, desde que eres niño, precisamente porque el envejecimiento es un proceso que se inicia desde que nacemos, ¿no? Entonces es algo cultural y es algo por lo que uno se debe de trabajar desde que eres muy jovencito, ¿no? Nosotros si vemos ya el cuerpo envejecido, el cuerpo con enfermedades encima, ¿no? Y con otras cosas, entonces por eso es que la visión cambia. Pero hablando de envejecimiento, tienes que hablar de profilaxis desde que eres pequeño y de una cultura de envejecimiento en la que nosotros debemos educar a los chicos a envejecer, ¿no? Cuando eres adulto, a detección oportuna, a estilo de vida saludable, ¿no? Y cuando ya eres viejo, pues obviamente a rehabilitar y controlar, porque muchas veces, y es lamentable, pero es lo que nos queda, ¿no? Ya estamos de vuelta y seguimos aquí con el doctor José Sarucán, que nos está platicando de este balance, de la importancia que tiene sabernos mayoría para pelear con la minoría, que es la que a veces sentimos que nos detiene. ¿Es así? Déjeme decirle una anécdota. Cuando yo iba a estudiar mi doctorado en ecología, el CONACYT no existía. Estoy hablando de por ahí de 67, ¿no? 68. Había un antecedente del CONACYT, que era el Instituto Nacional de Investigación Científica, que luego se transformó en CONACYT unos 4 o 5 años después. Y yo pedí una beca ahí, porque la del Consejo Británico, bueno, no me alcanzaba. Yo estaba casado, teníamos los 2 hijos que tenemos. Y bueno, metí mis papeles y todo, y me llegó una carta diciendo que lo sentían mucho, pero que la ecología no era una de las prioridades del Instituto Nacional de la Investigación Científica para el país. Por ese momento. Ajá. La persona que estaba ahí, que es buen amigo, la firmó él, pero la firmó él no porque un comité lo vio, y el comité muy sabiamente decidió que la ecología no era una prioridad, porque diablos quiere uno ir a estudiar ecología. Pues en este país ha jugado un papel muy importante en, primero, recopilar toda la información que tenemos sobre diversidad biológica, que no acaba, estamos en el proceso de aprender. Y que además México es un país riquísimo, de gran riqueza, como se le llama. Diversidad es una riqueza no monetaria, pero es una riqueza tal que permite que vivamos como hemos vivido, que permite que tengamos otra diversidad enorme, que es la cultural. La diversidad cultural de México no se explica sin la diversidad biológica, y ambas son enormemente importantes. Y como resultado de la intersección de estas dos, tenemos otra riqueza, y es que México es el centro de origen de enorme cantidad de plantas domesticadas, ¿no? Es uno de los centros más importantes del mundo. Las plantas domesticadas no existen en la naturaleza, son producto de la manipulación de la gente humano, sobre una serie de especies que se encontraban y que fueron seleccionando y que fueron mejorando, y eso nos lleva a tener 60 razas nativas de maíz, y nos lleva a tener docenas y docenas de razas de frijol y de chile y de jitomate y de calabaza, y tantas más. No es para dar una clase de botánica agrícola aquí, pero esas son las riquezas enormes. Y entender esto, los ecosistemas, pues, que no son más que esos conjuntos de plantas, animales, microorganismos que interactúan con el medio ambiente, medio físico, el clima, los suelos, la geología, etcétera, producen los tipos de bosques y selvas y pastizales y manglares que tenemos en México. México es el segundo país con más cantidad diversa de ecosistemas del mundo, después de China. Y
nuestro territorio es como 5 veces más pequeño. Y entonces el de usted tiene China. muchísimo trabajo. Todos tenemos muchísimo. Bueno, Nosotros tenemos mucho trabajo para juntar esto, para ponerlo de manera sensata, que la gente pueda entrar y para hacerlo atractivo para que lo entiendan. Atractivo para la gente que no es especialista, pero también útil y adecuado y pertinente para quienes tienen que tomar decisiones basados A partir en de eso, claro, de esa en esta investigación y información. de claro. Esto es lo que hace CONAVIO, ¿no? Su vida no ha dejado de trabajar, de estudiar, de trabajar, esa es su rutina de siempre. ¿Qué es Bueno. lo que quiere hacer? Porque siendo rector 2 términos y ahora aquí en la CONAVIO, ¿y qué sigue y qué va y cómo se levanta todos los días con este mismo entusiasmo y responsabilidad y sigue con sus investigaciones? Y ¿qué le Primero pasa? porque es un privilegio que a uno le paguen por lo que, Le por lo gusta que hace, hacer. porque le gusta a uno hacer. Eso es suerte, ¿eh? Sí. Déjame decirle. No sé qué pasaría si me pagaran por estar sellando papeles de una de un lugar al otro. Estar poniéndolos Sí. acá. Ajá. A lo mejor No ya sé. se hubiera retirado. No sé qué hubiera hecho. Ajá. No es eso. Y la mayor parte de la gente que está aquí en CONAVIO tiene ese mismo sentimiento. Todos son gente joven, están aquí no por el sueldo, porque los sueldos son verdaderamente marginales, voy a llamarle, pobres, no sé cómo llamarlos. Están porque es gente que sabe lo que está haciendo, que sabe que su trabajo tiene un beneficio para el país y siguen aquí porque el ambiente del trabajo es aquí realmente muy grato. Por eso mismo Pero es como compartimiento. esto de que amor al todos arte, ¿no? Bueno, Es más cuando bien hay un- muchos artistas juntos, Ajá. bueno, pues el lugar va bien, ¿no? Ajá. Es lo que pasa acá. Eso es muy satisfactorio. Y que diga, pues me encanta seguir teniendo satisfacciones de ese tipo. Esta satisfacción de seguir trabajando es un motor de vida, un motor de impulso Seguro, y de igual- mantenerse bien. seguro, claro. Alguien, yo siempre hacía mofa de este tío, ¿cómo se llamaba? Que está en la búsqueda de la fuente de la eterna juventud, hombre, es un explorador español. Siempre se me va el nombre, es uno de esos que no se me pegan. Y que bueno, iban a Florida a buscar la fuente de la eterna juventud. Decía que tío idiota, si hubiera ido a una universidad, Oh. sabría que la fuente de la eterna juventud está ahí. Estar en las estudiando. universidades, con los jóvenes, formándose, ¿no? Y formándolos. Eso es lo que mantiene, por eso hay tantos profesores y profesoras, investigadoras, tan Que se mantienen viejos, tan pues. activos. No, bueno, porque se mantienen Se activos mantienen, y que... pero se mantienen activos, pueden mantenerse activos haciendo pesas todos los días y andando en bicicleta. Es una actividad acá, Ajá. pero además tiene un retorno muy importante. La interacción con los jóvenes que están deseosos de absorber, Lo que de ganar. saben. Ajá. Eso es una medicina enormemente De retroalimentación, se podría decir. gerontológica. Sí, Y de claro. retroalimentación, porque Seguro, finalmente los claro, jóvenes... claro. ¿Eso es lo que usted le recomendaría a los adultos mayores? Que se Sí, rodearan de esta... Que tengan esto, que tengan una actividad intelectual que les satisfaga, y si encima de esa satisfacción personal sienten que es una satisfacción que se puede compartir con otras gentes, tanto mejor. Muchísimas gracias por habernos recibido No, aquí qué gusto. Bueno, en esta gran casi institución. siempre y- tengo que hablar de cosas muy técnicas. Así que- No, yo no le entiendo nada a las cosas técnicas y yo justo lo que quería era bajar a un idioma, a un lenguaje que todos comprendamos, porque además era justo lo que decía también en alguna parte de la entrevista, que todos podamos entender los términos y lo que nos A eso rodea. es a lo que me refiero cuando digo una buena educación, una buena información a la gente. No necesitan ser expertos, Claro, hay tener pero ir a fórmulas. las cosas básicas que les hacen entender que sin una naturaleza sana, funcional, con bosques funcionales y sanos, que proveen de una serie de vida, beneficios, no tenemos futuro. Para eso no necesita uno ser un sabio, es simplemente entender las cosas básicas. Usted dice que no, yo creo que sí, yo creo que No, hay yo mucha creo que no. gente que todavía saliendo a los campos
y viendo las plantas y pudiendo respirar, cree que va a ser para siempre y que no es una cuestión... Lo que hay que hacer es explicarle que eso no es para siempre, que hay una serie de cuestiones que si las afectamos, perdemos eso. Y esto es lo que nos hemos dado cuenta ahora, cómo el desarrollo de la humanidad en estos últimos 200 años ha dado al traste con una gran cantidad de cuestiones del entorno natural, desde la pérdida de los ecosistemas, la diversidad biológica, hasta el cambio climático, por dos vías diferentes, muy ligadas, pero diferentes. ¿Sería que el mundo, la madre naturaleza, la biodiversidad, es el adulto mayor y entonces tiene que estar también en este constante aula de retroalimentación con los la jóvenes? naturaleza es un adulto mayor que tiene como 2.500 millones de años funcionando en este planeta. Pero los jóvenes son los que tienen que justo... No todos, claro. Pero los jóvenes mejor más se jóvenes meten... de 2.500 años, a eso me refiero. Sí, los que no tienen tanta juventud acumulada como yo, probablemente. Pero los jóvenes, más jóvenes, que todavía no acumulan esa juventud, yo siempre los invito cuando les doy charlas a que inicien una revolución, y lo digo ahora, pero tiene que ser una revolución de la información, de los datos, del convencimiento de por qué hay que cambiar las cosas, por qué hay que hacer las cosas de una forma distinta para el beneficio de todos, no para la ganancia de unos cuantos. Y está en las manos de ellos, porque los que hemos pasado ya dejamos de hacer muchas cosas. Yo trato de compensar eso con esto que hago, con el trabajo que hacemos y con comunicar esto de la manera más llana y más entendible y más honesta posible. Pero está en los jóvenes realmente ese cambio y hay que darles la información, pero la información está por todos lados. Nunca había habido tanta información, claro, de todas partes. Pero también nunca la habíamos hecho a un lado tan fuertemente como ahora. Doctor, muchas gracias por recibirnos. No, con todo gusto. Gracias a usted, Alex. Y bueno, pues ya escucharon, todos los que seamos más jóvenes de 2.500 años tenemos una responsabilidad con este adulto mayor que es nuestro planeta. Gracias por recibirnos hoy en su casa. Nos vemos la semana que entra.